Probablemente ya conozcas la marca. Es posible que incluso la hayas usado antes de Airbnb, pero ¿sabes qué significa realmente? Ahora, la parte de B y B se refiere a Bed and Breakfast, pero ¿qué pasa con esa otra parte? ¿Qué significa eso? Verás, cuando esta empresa estaba empezando, la idea original era, en lugar de alquilar toda tu casa o una propiedad entera a alguien, la idea también era simplemente colocar un colchón inflable en algún lugar de tu casa y durante eventos especiales, conciertos, partidos de pelota, lo que sea, vas a alquilar ese colchón inflable a alguien y básicamente van a poder pasar la noche en tu sala de estar o en tu despacho o donde sea. Eso suena raro, ¿verdad? Pero todavía suena algo raro. Ahora, afortunadamente, ellos de algún modo avanzaron y evolucionaron un poco el concepto. Pero ya sabes, los fundadores de esta empresa simplemente no lo iban a dejar ir. Les dijeron que su idea era loca, lo cual probablemente lo era. Se rieron de ellos en las reuniones con inversores, pero no se rindieron. Ellos no iban a rendirse, siguieron trabajando y trabajando. En 2008, para mantener a flote la empresa, empezaron a hacer cajas falsas de Cheerios con temas políticos, y tomaron una bolsa real de Cheerios y la metieron en una caja y las vendieron. Y de alguna manera vendieron unos $30,000 en esas cajas y mantuvieron la empresa en funcionamiento. Y, por supuesto, en 2008 está en medio de lo que sería una recesión, además de todo lo demás. Quiero decir, hoy en día parece ridículo, pero en este momento esa empresa está evaluada en algo así como $74,000 millones, uno de los nombres más prominentes en el sector de alquiler de propiedades en el mundo. ¿Verdad? Tienen listados por todos los rincones del planeta. Y ya sabes, al pensar en ello, tú lees su historia y tuvieron que movilizar y reorganizar todas estas piezas. Tuvieron que hacer estas cosas. La gente decía que estaban locos y debían haber parado, pero no pararon. ¿Por qué? Porque podían ver algo que otros no veían. Todo el mundo les dijo que estaban locos. Tal vez lo estaban, pero también ¿qué significa eso? Cierto. Ya sabes, cuando te pones a pensar en ello, alguien que mueve un montón de piezas por ahí, y alguien que puede ver algo que las demás personas no pueden ver y al fin y al cabo siempre tendrá razón. No puedes pensar en nadie muchísimo mejor para encajar esa descripción que Dios mismo. Dios tiene esa habilidad mágica, ¿verdad? Verás, hay un concepto del que leemos a lo largo de la Biblia y quizá no lo leas por su nombre exacto, aún así lo lees en varios pasajes, pero la idea está ahí. Si miras Isaías 46, sí, el concepto que estamos buscando se llama soberanía, la soberanía de Dios, ¿de acuerdo? Isaías 46. Dios, por medio del profeta Isaías, habla de los ídolos falsos de su tiempo y de que no pueden hacer nada, no pueden hablar, no pueden hacer nada por ti. Y mira cómo Dios va a describirse a sí mismo desde el inicio del versículo 8. Recuerden esto y manténganse firmes. Recuérdenlo, transgresores. Recuerden las cosas antiguas de antaño, porque yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, declarando el fin desde el principio y las cosas de los tiempos antiguos que aún no han sucedido, diciendo, mi consejo permanecerá y cumpliré todos mis propósitos. Llamando a un ave de presa desde el este, el hombre de mi consejo, desde un país lejano, he hablado y haré que se cumpla. He propuesto y lo haré. Verás, cuando reflexionas sobre la soberanía de Dios, en verdad lo que significa la soberanía de Dios es que Él no solo tiene la capacidad de realizar el plan, quiero decir, de trazar sus propios planes, pero no solo tiene la capacidad de forjar los planes, sino que nadie realmente tiene la autoridad para impedirle llevarlos a cabo. Él posee la habilidad y la capacidad. Él tiene el edificio del banco, los planos, tiene la capacidad para llevarlos a cabo. ¿Verdad? Eso es, de alguna manera, lo que lo convierte en Dios. ¿Verdad? Es el hecho de que no está limitado de esa forma. Pero ves que hay otra palabra ligada a la providencia, o perdón, ligada a su soberanía. Y esa palabra, porque mis neuronas no se ordenan, es providencia. Eso que también está ligado a esto.
ve a Efesios 1, mira el verso inicial 11. En él hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él. Quiero que notes esto, quien obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que primero esperamos en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria y de él. Cuando oyeron la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, creyeron en él. Fueron sellados con el Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia, hasta poseer lo prometido, para la alabanza de su gloria. Y ves que Dios no solo es soberano, no solo planea y pone en marcha, sino que entiendes que también obra. Cuando te pones a pensar en la providencia de Dios, en verdad la providencia de Dios es la soberanía de Dios en movimiento. Esta capacidad de Dios para ir moviendo las cosas y hacer que todo salga como Él quiere. Ya sabes, cuando miras a los israelitas, la nación judía, cuántas veces ellos han arruinado aquello que Dios quiso que se cumpliera. ¿Cuántas veces lo arruinaron? Y sin embargo, ¿se frustró el plan de Dios? ¿Se le negó? No pudieron arruinarlo lo bastante como para que Él no pudiera usarlo. Ahora, no digo que Dios vaya a hacernos marionetas con una cuerda y quitar nuestra libre voluntad, pero si no crees que Dios es un Dios que está trabajando, entonces ¿qué clase de Dios crees que es? Si tienes tu Biblia, hoy quiero hablar sobre su providencia y quiero examinar una historia familiar. Una historia que probablemente conocemos todos, pero quiero que pensemos en la providencia de Dios y miremos lo relacionado con la providencia de Dios que aún aplica a nosotros hoy. Ahora, si tienes tus Biblias, ve conmigo al libro de Jonás y ahí estaremos el resto del tiempo. No iremos a ningún otro lugar, ya sabes la historia de Jonás. Probablemente está por aquí pintada en una pared, al menos parte de ella. Ya sabes, la parte del gran pez es la que siempre se menciona. Por supuesto, para mí, el capítulo 4. Tal vez es más interesante que la ballena o el pez, pero en todo caso, miremos la providencia. Y lo primero que quiero que sepas sobre la providencia es que la providencia conoce. Mira el versículo 1 o el capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahora la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amai, diciendo, levanta y ve a Nínive, y clama contra Nínive, porque su maldad subió ante mí. Ahora, algunas cosas que debes saber. Si no entiendes tu mundo antiguo ni tu historia, Nínive es una ciudad gentil. No solo Nínive es una ciudad gentil, es también el hogar y el cuartel general de uno de los mayores enemigos del pueblo de Dios, de todos los tiempos. Quiero decir que es como mandar a un aficionado de Tennessee a Alabama o a Kentucky a Tennessee para que se entienda mejor en este ejemplo, ¿verdad? Quisiera aclarar que, en verdad, esto es realmente malo. Dios mismo dice que quiero que vayas a este lugar que tanto odias y quiero que prediques allí. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué elegirías a un predicador claramente reacio para ir a predicar? Porque la providencia de Dios está conectada con lo que me gusta llamar EI. Ya sabes, hoy en las noticias oyes IA una y otra vez, inteligencia artificial. Pues la providencia de Dios está ligada a EI, inteligencia eterna, ¿verdad? Dios sabía que iba a funcionar. ¿Por qué enviar a este tipo que los odia a predicarles? Porque, ¿adivina qué? Todo el pueblo lo va a hacer. Toda la ciudad se arrepentirá. De arriba a abajo va a funcionar. ¿Por qué enviarías a un niño de 9 años o a un joven a pelear contra un gigante de 9 pies? Porque va a funcionar. ¿Por qué escogerías a Moisés, que no tiene una forma de hablar muy clara y que no quiere ir? ¿Por qué lo elegirías para guiar fielmente al pueblo de Dios? Porque de verdad va a funcionar. Verás, eso es, de alguna manera, lo que hace que Dios sea Dios, Él sabe. Ya sabes, muchas veces nos encontramos un poco como Moisés. Vas a Éxodo 3 y observas en qué punto Dios llama a Moisés y él dice, ¿estás seguro de que quieres que yo mismo vaya? ¿Por qué no envías a alguien más? ¿Alguna vez has estado en esa situación en la vida, cuando esta circunstancia, este embrollo, vuelve a aparecer una y otra vez? Piensas, no puedo hacer eso, de verdad.
Dios, ¿por qué sigues poniendo eso en mi camino? No puedo hacer eso. Tal vez, no lo sé, pero quizá Él está mirándote y diciendo, ¿sabes qué? Sé más sobre esto de lo que tú crees. ¿Alguna vez consideras, quizá yo sé algo que tú no sabes? ¿Alguna vez consideras el hecho de que quizá tienes más talento y habilidad de la que piensas que tienes? A veces vemos y decimos, oh, quizá eso no sea un accidente, no lo sé. Es realmente difícil decirlo. Es una de las cosas sobre la providencia. Es difícil poder darte un mapa de ruta y decir, sí, eso es providencia, o no, eso no es. No todos los acontecimientos de nuestra vida quizá estén ordenados o causados por Dios. Tal vez algunos eventos en mi vida se deban a mis propias malas decisiones o a mis propias buenas decisiones. Tal vez los eventos en mi vida se deban a las malas decisiones de alguien más o a sus buenas decisiones, pero quizá, tal vez Dios está tratando de decirme algo que todavía no sé. La providencia lo sabe, pero llega la parte buena. La providencia persigue, ¿no es así? Continuemos leyendo. Jonás se levantó, decidido, para huir de la presencia del Señor hacia Tarsis. Descendió a Jopa y halló un navío con rumbo claro hacia Tarsis. Y por cierto, estaba tan lejos de donde debía ir como se puede estar. Sí, de acuerdo. Pagó el pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un viento sobre el mar, y hubo una terrible tempestad en el mar, de modo que la nave iba a romperse. Entonces los marineros temieron, y cada uno clamó a su Dios. ¿Y sabes qué? No podrán hacer nada bien, y arrojaron al mar la carga que estaba en la nave. Préndelo para ellos. Pero Jonás bajó a la parte interior de la nave y se acostó y dormía muy profundamente. Entonces el capitán se acercó a él y le dijo, ¿qué quieres decir con que estás dormido? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Dios se acuerde de nosotros para que no muramos. Y se dijeron unos a otros, venid, echémonos suertes para saber por quién vino este mal. Entonces echaron suertes. Y he aquí, qué sorpresa inesperada, la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron, dime por favor, ¿a nombre de quién vino este mal contra nosotros? ¿Cuál es tu oficio actual y de dónde vienes? ¿Qué país eres en verdad y de qué pueblo eres? Y él les dijo, soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, por mandato del Creador, que hizo el mar y la tierra seca. Luego los hombres estaban sumamente asustados y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Porque los hombres sabían que él huía de la presencia del Señor, porque se lo había dicho. Luego le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme para nosotros? Porque el mar se volvía cada vez más tormentoso. Y él les dijo, levántenme y échenme al mar. Entonces el mar se calmará para vosotros, porque sé que por mí ha caído esta gran tempestad. Pero los hombres remaron con fuerza para volver a tierra firme, mas no pudieron, porque el mar se volvió cada vez más tempestuoso contra ellos. Por tanto, clamaron al Señor, oh Señor, que no perezca la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente para ti. Oh Señor, lo has hecho como te ha complacido. Tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar dejó de enfurecerse. Entonces los hombres temieron al Señor en gran manera, y le ofrecieron un sacrificio al Señor, y hicieron votos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ya sabes, Bob Ross decía que no hay errores, solo accidentes felices. ¿Crees que fue un accidente cuando llegó la tormenta? ¿Crees que fue un accidente que empeoró? ¿Crees que es un accidente eso de que cuando se echan suertes, lo cual es casi lo mismo que tirar dados y descubrir, ya sabes cuál es el resultado, como si fuera la bola mágica 8 y que caiga en Jonás? ¿Crees que es una casualidad que lo arrojen al mar y se detenga? ¿Crees que es una casualidad? Ahora, como ya digo, sé que tenemos libre albedrío. Sé que tú sabes tal vez no todo. Pongamos que no vamos a pensar en las cosas malas. Probablemente no. Cada cosa mala que nos sucede es porque Dios nos está poniendo a prueba. Pero, ¿y si quizá todo esto es Dios tratando de perseguirnos también a través de estas circunstancias y estas situaciones que nos rodean? ¿Qué pasa si voy en la dirección contraria a lo que Él quiere que haga y Él intenta perseguirme? Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué incluso perseguir a Jonás? Supongo que es algo bueno. No soy Dios, porque me frustraría y diría, ¿sabes qué?
Quiere lanzarse al agua. Déjalo ahogarse. Ya buscaré a otro para hacerlo. Aquí mismo tengo 10 más. No te necesito. No es Dios a quien servimos. Él es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el grande. Incluso cuando somos tan tercos, incluso cuando actuamos como un tonto, Él nos persigue siempre con tesón. Ahora, por favor, piensa en eso, piensa en ello, por favor. Quizá no sea solo un accidente, quizá sea algo que, de forma tranquila, parece venir con un propósito. Quizá sea providencia ahora, Jonah, flotando en el mar, la tormenta se calma poco a poco y la sensación de peligro va cediendo. Entiendes que no viene la guardia costera a recogerlo, ¿verdad? ¿Qué crees que él pensó que le iba a pasarle a él en ese momento, exactamente? Creo que pensó, me quedaré aquí hasta ahogarme y no voy a Nínive. ¿Qué plan de Dios? El Señor dispuso que un gran pez tragara a Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Luego Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo, clamo al Señor desde mi angustia, y él me respondió desde el vientre de Seol. Grité ya, y tú oíste mi voz, para ti. Échame al profundo, al corazón de los mares. Me rodearon las aguas, olas y borrascas muy tremendas pasaron sobre mí. Dije, me apartan de tu presencia. Volveré a contemplar tu templo. Las aguas me rodearon para quitar mi vida. El abismo me rodea. Las hierbas del mar se enredaron en mi cabeza. Ya tienes la idea. Tal vez esto no le parezca en absoluto un Airbnb a él. Justo en las raíces de las montañas bajé a la tierra cuyas rejas se cerraron sobre mí para siempre, y tú sacaste mi vida del pozo. Oh Señor, mi Dios, cuando mi vida se desvanecía, recordé al Señor y mi oración llegó a ti, en tu santo templo. Quienes prestan atención a ídolos vanos y a vanidades humanas abandonan su esperanza del amor fiel, pero yo, con la voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que he prometido, lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Ahora, solo te pregunto, ¿estás huyendo de Dios? La tormenta te alcanza, te lanzan al agua, y era tan grave que piensas que prácticamente te has suicidado, te vas a ahogar y luego te comen. ¿Alguna vez has tenido días así, cuando todo va de mal en peor? Pero mira, la providencia a veces se entiende mal. Verás, esta ballena no era Dios pateando a Jonás cuando está caído. Ah, vas a parecer tonto, ¿verdad, pues? Así que voy a hacer que comas. Ya sabes, te convertiré en comida para peces. Esa ballena no fue Dios empujando a Jonás cuando estaba caído. Esa ballena fue la salvación de Jonás. No sabemos cuán lejos quedó el barco de la costa, pero el barco promedio de ese día iba entre 4 y 6 millas por hora. Así que, si estuviera a 1 hora de la costa, no volvería a nadar. No hay helicóptero con cesta de rescate que venga a sacarlo. Esa situación que parecía horrible, que probablemente no puedo imaginar cómo huele el interior del vientre de un pozo o del pez gigante, probablemente no fue cómodo, probablemente no habría buenas comodidades. Ya sabes, 5 de 5 no recomiendan. En verdad, cierto. En fin, pero fue su salvación. Eso literalmente salvó su vida. A veces, de verdad, piensas en eso. En la vida nos pasa algo, y creemos que esto es lo peor que nos ha pasado. Piensas en Hechos 8. Después de la muerte de Esteban, muy claramente, los cristianos son perseguidos, y todos terminan expulsados de Jerusalén. Y mira Hechos 8:4, y ellos iban por todas partes predicando el Evangelio ahora en aquel momento, lo que parecía la peor situación de todas. Se convirtió en una de las bendiciones más grandes que haya existido. A veces la providencia es así. ¿Y si eso que crees que es lo peor resulta ser quizá una de las mejores cosas que te han pasado? Ahora sé que es difícil. Si estás en lo más bajo, en el estómago de todo esto, bueno, es duro, lo entiendo. Pero a veces eso es precisamente lo que es la sabiduría. La sabiduría es mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Aprendí algo y voy a usar lo que aprendí para el futuro.
La próxima vez que me sienta muy triste, cuando caiga en ese pozo interior, quizá recuerde que tal vez esto no es tan malo como parece, y la próxima vez podré enfrentar lo que siento con lo que sé que es verdad. Así que la providencia se entiende mal, pero esto es lo próximo. Lo tragó el pez, ¿verdad? Y el Señor habló al pez. Oye, pez. Y vomitó a Jonás sobre la tierra seca. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, diciéndole, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, el mensaje que te doy. Así que Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Ahora Nínive era una ciudad muy sumamente grande, 3 días de viaje, y surgió una pregunta. Él estuvo en el vientre de ese pez durante 3 días. Voy a suponer que tiene que tratarse de un pez que respira aire o de una ballena, ya sabes, porque él necesita aire para respirar. Bien, ¿a dónde va el pez cuando nada alrededor durante 3 largos días? ¿Crees que salió a tomar aire y no pidió un coche y nadó en muchos círculos a la izquierda? Aquí hay una idea para considerar. Quizás si miras exactamente dónde estaba Yu, Tarsus quedaría absolutamente totalmente fuera del borde izquierdo del mapa, hacia el oeste, y Nínive está de nuevo hacia el este, otra vez. Si él hubiera empezado en Joppa y viajado por tierra firme, probablemente ese viaje habría sido de 600 millas aproximadamente. Pero digamos, por diversión, que ese pez lo recoge en medio del enorme gran mar en algún lugar remoto y lo lleva exactamente hasta la esquina noreste y lo escupe allí arriba. La ballena promedio viaja entre 3 y 9 millas por hora durante 3 días de crucero. Esa ballena podría ir de 300 a 600 millas en 3 días. Si lo hubiera escupido ahí, ¿qué habría pasado? Habría recortado unas 200 millas de su viaje. ¿Te das cuenta de que a veces Providencia te pone en lugar justo, quizá en el momento correcto? ¿A dónde fue exactamente la ballena? No lo sé. Dios no nos lo dice, pero yo solo estoy apostando a que no lo dejó más lejos de a dónde se supone que debe ir, sino que lo dejó más cerca. Lo escupen de nuevo y dice, oye, ¿vas a Vilea ahora mismo en este momento? Sí, voy. Sí, señor. Solo estoy apostando a que lo acercó aún más a su objetivo, y sé con total certeza que la providencia puede ponerte en el lugar correcto y en el tiempo correcto, ¿verdad? ¿No es así? Pero ahora, por último, aquí está la parte que para mí es más interesante que la ballena. La providencia revela tu corazón cuando Dios vio lo que hicieron, y eso fue que Nínive se arrepintió de cómo se volvieron. De su mal, Dios se arrepintió del desastre que dijo que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4, versículo 1. Pero a Jonás le disgustó mucho y se enfadó. Oró al Señor y dijo, oh Señor, ¿no es esto ya lo que dije cuando estaba en mi país? Por eso hice huir a Tarsis, porque sabía bien que tú eres un Dios muy clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor fiel, y te arrepientes del mal, en verdad. Por tanto, ahora, Señor, por favor quítame la vida, porque es mucho mejor para mí morir que vivir. ¿Alguna vez has visto a alguien hacer pucheros en serio? Él se está poniendo de pucheros, y el Señor dijo, ¿estás bien, acaso? Enojarse me hace pensar, en Balaam montado en ese burro, y el burro empieza a hablarle, y él está tan enojado que ni siquiera levanta la mirada, de pronto. Empieza a quejarse con el burro, ¿verdad? ¿Es correcto que estés enojado ya? Sí, tengo razón de estar enojado. No, no lo estás. Jonás salió de la ciudad y se hizo una choza para sí. Se sentó bajo ella, a la sombra, para ver qué pasaba. Y el Señor, Dios apareció, designó una planta y la hizo crecer sobre la cabeza de Jonás para darle sombra y salvarlo de su malestar. Entonces Jonás quedó sumamente complacido por la planta y quedó aún más feliz. Pero al amanecer del día siguiente, Dios designó un gusano que atacó la planta, de modo que se secó cuando salió el sol. Y Dios envió un viento abrasador del este, y el sol golpeó la cabeza de Jonás, de modo que desfallecía. Y él pidió morir, diciendo, me parece mejor morir que vivir. Pero Dios dijo a Jonás,
¿te conviene enojarte por la planta? Y él dijo, sí, me enojo. Bien, estar enojado. Enojado, incluso hasta morir ya. Está bien. Y dijo el Señor, te compadeces de la planta por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. Surgió de la noche a la mañana, y murió de la noche a la mañana. ¿No me compadeceré yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también mucho ganado? Nínive tuvo 120,000 niños, sin contar adultos, y está furioso por una planta. Verás, la providencia tiene esta manera tan particular de exponer tu corazón. Verás, Dios es Dios que nunca hace dos cosas a la vez. Esa es mi teoría. Puedes descartarlo si quieres, pero él trabajó en Nínive al mismo tiempo, lo que está tratando con Jonás, y después de terminar con Nínive, en lo que sigue trabajando Jonás. No sabemos qué pasa después de aquí, en este momento. Me encantaría saber cuál es el siguiente número en este sermón de hoy. Me gustaría saber si Jonás regresó, tal vez, para entender. ¿Cambió de opinión, acaso, de verdad? No lo sé todavía, en serio. Pero la providencia le mostró dónde estaba su error. Le mostró también dónde estaba su problema, por todo lo que le habían hecho a él y a su pueblo, y a su gente también. Esas personas de allá abajo a las que predicó seguían siendo humanos, aún necesitaban a Dios, aún necesitaban salvación igual que él y su gente. Dios necesitaba que mirara más allá de eso. Como ya digo, no sé cómo resultará, pero sí sé que la providencia de Dios tiene una rara forma de sacar a la luz la verdad. Piensas sobre Hebreos 4:12. La palabra divina de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir alma y espíritu, y los huesos y la médula, y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Este libro es un espejo que sostienes y te muestra quién eres realmente. ¿De qué estás hecho? ¿Dónde están tus fallas y errores? Y Dios puede usar cualquier circunstancia que Él cree necesaria para llevarte a ese momento en que, como el hijo pródigo, en ese corral de cerdos, está allí, sucio, hambriento, mirando este balde de comida para cerdos, y vuelve en sí. ¿Sabes ese momento en que dice que volvió en sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí, tonto? ¿Por qué no vuelves a casa y te haces siervo? Al menos así ya no pasarás hambre y podrás tomar una porción caliente cuando quieras. Sí, quién sabe qué podría usar Dios para llevarte a ese punto. Ahora hemos visto el libro de Jonás esta mañana, y al terminar no voy a añadir mucho más, excepto decir que quizá es la providencia de Dios que estés aquí esta mañana. Tal vez estés pasando por una lucha interna, tal vez estés sufriendo de verdad, tal vez necesites que alguien te abrace con calidez y te brinde consuelo. Simplemente diles a ti mismo que te aman, que hay personas que te quieren y creen en ti. Tal vez necesites arrepentirte de tus errores y tomar un camino distinto. Tal vez necesites convertirte en cristiano si eso es lo que resuena contigo. No lo sé. No sé exactamente qué necesitas, pero sí sé que aquí mismo hay un Dios que te ama y hay gente que también te ama. Y si podemos ayudarte de alguna manera, puedes acercarte, puedes venir a exponer y a conocer a alguien en la sala de atrás, aquí mismo, después. ¿Qué necesites? No te vayas.